La equidad de género es más que una meta, es un desafío constante que atraviesa nuestra sociedad desde las oportunidades laborales hasta el deporte y la política. Las barreras que enfrentan mujeres y hombres siguen marcando profundas diferencias en el acceso a derechos y oportunidades. Pero, ¿cómo se ha logrado Ecuador en este camino? ¿Cuáles son los desafíos que aún persisten? Hoy, en este podcast, exploraremos este tema con tres invitados de lujo. Desde el sector público nos acompaña Anthony Jara, quien nos hablará sobre las políticas implementadas para promover la equidad de género en Ecuador y los retos que aún enfrentamos. En el ámbito deportivo tenemos a Alexis Ramos, quien compartirá su experiencia sobre cómo la equidad o la falta de ella ha impactado su carrera y qué cambios ha visto en el mundo del deporte. Y para profundizar en el tema contamos con Jordan Vallejo, especialista en género y sociedad, quien nos ayudará a entender el panorama actual, los avances y las áreas en las que aún falta mucho por hacer. Pónganse cómodos porque hoy vamos a desafiar los estereotipos, a cuestionar las normas y sobre todo, seguir rompiendo barreras. Empezamos. Bueno, buenas noches con todos. Vamos a hablar sobre las diferencias entre el sexo y el género. Esto tocando el punto más allá de lo biológico. Eh, Iniciemos con una pregunta. Eh, ¿Cuáles son los principales avances y desafíos que ha enfrentado Ecuador en materia de en la última década? En este caso, la pregunta va a ser contestada por el funcionario público. Anthony, por favor. Principalmente en Ecuador se ha logrado avances significativos en respecto a lo que es la equidad de género en la última década, especialmente en términos de legislación y políticas públicas. Se han implementado leyes que protegen los derechos de las mujeres, como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el año 2018, que establece mecanismos de protecciones y sanciones contra la violencia de género. También se ha fortalecido la participación de las mujeres en la política con la paridad de género en las listas de candidaturas electorales. Sin embargo, aún persisten desafíos como la brecha salarial entre hombres y mujeres, la falta de acceso equitativo a puestos de liderazgo, la violencia de género y la persistencia de normas culturales que refuerzan los roles tradicionales. Además, la implementación de estas leyes muchas veces se ve obstaculizada por la falta de presupuesto y la capacitación en las instituciones encargadas de hacerlas cumplir. Mm, Muchas gracias, Anthony. Muy buena pregunta. Tocaste el tema de que se han implementado leyes las cuales protegen los derechos de las mujeres, la cual fue la ley para prevenir en el 2018. Eso fue un muy buen punto a tocar. Ahora para nuestro experto Jordan Vallejo, para ti, ¿cuáles son los principales avances y desafíos en materia de equidad de género en la última década? Para mí, en la última década, Ecuador ha logrado avances significativos en equidad de género como la Constitución de 2008, que consagra la igualdad, la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2018, para combatir el femicidio, cuotas electorales del 50% para mujeres y reducción de brechas educativas en un 55% de matrículas universitarias y programas de inclusión económica. Sin embargo, persisten desafíos críticos como altas tasas de femicidios entre 206 entre 2020 y 2022, y brechas salariales del 20%, predominio del empleo informal femenino en un 65%, barreras culturales machistas, acceso limitado a derechos sexuales, solo aborto por violación desde 2021, embarazo adolescente el 17% y discriminación interseccional contra mujeres indígenas, afroecuatorianas y rurales, agravada por la pandemia que ausentó la carga de cuidados y violencia doméstica. Aunque el marco legal es ejemplar, se requiere mayor implementación, recursos y cambios culturales para lograr una equidad sustantiva, especialmente en grupos marginados. Muchas gracias, Jordan. Y como tienes toda la razón, eh, con lo que viene a ser la Ley Integral contra la Violencia de Género, el cual fue lanzada en 2018, lo cual fue para combatir el femicidio. Ya que ha existido una tasa mayor
en lo que viene a ser femicidios. Y ahora, deportista Alexis Ramos, cuéntame, ¿tú qué opinas sobre los principales avances y desafíos que ha enfrentado Ecuador en materia de equidad de género en la última década? Bueno, en mi experiencia y sobre todo en el ámbito deportivo, aunque no se dispone de datos específicos, en los resultados de búsqueda es fundamental reconocer la importancia de promover la equidad de género, fomentar la participación femenina en todos los niveles del deporte, desde base hasta el alto rendimiento, y asegurar igualdad de oportunidades y recursos para las deportistas, que son pasos esenciales para avanzar en este sector. Pero hay que aceptar algo, en la actualidad, en gran parte del mundo, la equidad de género ha sido alterada. Por ejemplo, el feminismo ha generado ciertas desconfianzas con las mujeres y las relaciones empresariales. Es difícil confiar en alguien que puede acusarte de algo inapropiado y ser falso, y aún así tiene más credibilidad por ser una mujer. Es fácil e incluso más económico trabajar con un hombre que ya está acostumbrado a trabajar con cierta presión. Lo que digo es que hay mujeres que si quieren salir adelante y que son un ejemplo a seguir, pero el mundo se fija en personas equivocadas que generen este tipo de prejuicios. Muchas gracias, Alexis. Tienes razón. Es difícil acusarte de algo inapropiado, caso, y aún así tener el hecho de ser mujer. Este tema me pregunta de cómo pueden los jóvenes contribuir a carreras de género y cómo mover una sociedad en Ecuador. Coméntame, deportista, por favor. Bien, hay varias opciones a tomar en cuenta. Hasta ya cierto tiempo en Ecuador se criticaba a los jóvenes por ciertos elementos en cierta época que no eran acorde a su género. Por ejemplo, una niña jugando fútbol o un niño jugando a la cocina. En la actualidad en Ecuador, estos sesgos han cambiado. Claro, aún hay personas con la mentalidad cerrada que no ven más allá de estos temas. Para romper estas barreras de género, hay que ir a la raíz del problema y descartar los elementos que poco ayudan al desarrollo personal. Pero sí se debe entender que estas barreras no solo son ideas o palabras, también existe el entorno biológico y eso es algo que no podemos simplemente criticar. Muchas gracias, Alexis. Tienes toda la razón. En lo entorno biológico, no podemos nosotros simplemente criticar, ya que es algo natural del cuerpo humano. En este caso, funcionario público, Anthony, por favor, respóndeme la pregunta, ¿cómo pueden los jóvenes contribuir a romper las barreras de género y promover una sociedad más equitativa en Ecuador? Principalmente los jóvenes pueden desempeñar un papel clave en lo que es la promoción de equidad de género en el Ecuador, al momento de cuestionar y desafiar estereotipos en su entorno familiar, en el entorno educativo y principalmente en el laboral. Educarse y educar a otros sobre los derechos de género y la igualdad. Participar en movimientos y organizaciones que promuevan la equidad del mismo. Y por último, pueden también hacer lo que es denunciar la violencia y la discriminación de género en sus comunidades, ya que se puede aprovechar de lo que son las redes sociales y los medios digitales para poder difundir información sobre lo que es la equidad de género y derechos de las mujeres. Muchas gracias, Anthony Jara. Tienes toda la razón. Ahora se puede denunciar la violencia y la discriminación de género, ya por acoso en lo que viene a ser, en este caso, los troles, los buses, así poder dar un buen respaldo hacia las mujeres, ya que y que no puedan sufrir ese acoso. Ahora coméntame, experto, ¿cómo puedes contribuir a romper las barreras de género y promover una sociedad más equitativa en Ecuador? Yo pienso que los jóvenes en Ecuador pueden contribuir a romper las barreras de género y fomentar equidad mediante la educación crítica y activismo cotidiano, cuestionando estereotipos en sus entornos, familia, redes sociales, instituciones educativas, promoviendo la participación igualitaria en espacios de liderazgo, deportes y carreras tradicionalmente segregadas, y respaldando iniciativas que amplifiquen voces de mujeres y diversidades de género.
Además, pueden impulsar proyectos comunitarios que integren perspectivas de género, usar plataformas digitales para visibilizar desigualdades y soluciones, y exigir políticas públicas que garanticen derechos como educación sexual integral, acceso a oportunidades laborales justas y erradicación de violencias machistas. La clave está en combinar conciencia individual con acción colectiva, transformando normas culturales desde la empatía y la corresponsabilidad. Hemos hablado sobre la equidad de género y los avances que se han logrado en Ecuador, pero hay un aspecto fundamental que sigue influyendo en nuestras vidas de manera silenciosa pero poderosa: los roles y estereotipos de género. Desde la infancia, a hombres y mujeres se les asigna expectativas sobre cómo deben comportarse, qué carreras elegir e incluso qué emociones pueden expresar. Estos estereotipos no solo limitan oportunidades, sino que también refuerzan desigualdades. Y estas afectan a toda la sociedad. Pero, ¿cómo se manifiesta estos roles en la educación, el trabajar y el hogar? Para responder preguntas como estas, vamos a seguir analizando y explorando cómo los estereotipos de género siguen marcando el día a día en Ecuador. Roles y estereotipos de género en la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias, Douglas, por darnos pase a este tema. Y quiero abrir esto de aquí con una pregunta hacia el experto Jordan Vallejo. Eh, ¿Cuáles son los estereotipos de géneros más arraigados en la cultura ecuatoriana? ¿Cómo afectan tanto hombres como mujeres? En la cultura ecuatoriana persisten estereotipos de género vinculados al machismo y roles tradicionales. Se espera que las mujeres asuman roles de cuidado doméstico, crianza y sumisión, reforzando su asociación con la abnegación y limitando su participación en espacios públicos y profesionales. Para los hombres prevalece la expectativa de ser proveedores económicos, emocionalmente resilientes y dominantes, lo que normaliza la represión emocional y perpetúa la violencia como forma de afirmar masculinidad. Estos patrones afectan a las mujeres mediante desigualdad laboral, sobrecarga de trabajo no remunerado y exposición a violencia de género, mientras que los hombres enfrentan presión social, riesgos en salud mental y dificultad para ejercer paternidades afectivas. Aunque movimientos feministas y políticas públicas como la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres buscan desarticular estas dinámicas, su arraigo histórico y religioso mantiene resistencias, especialmente en zonas rurales y conservadoras. Eh, Muchas gracias por esa respuesta. Fue muy interesante lo que viene a ser los patrones de las mujeres mediante la desigualdad laboral. Y ahora coméntame, deportista Alexis Ramos, ¿tú qué opinas sobre la respuesta del experto? ¿Cuáles crees tú que son los estereotipos de géneros más arraigados en la historiana? ¿Y cómo crees tú que afectan tanto a hombres como a mujeres? De hecho, concuerdo con el experto Vallejo. La mujer como responsable del hogar, el hombre como proveedor, la masculinidad ligada a la fuerza, la belleza como valor principal de la mujer. En la actualidad, esto se ha intentado cambiar, pero de una manera poco orgánica. Estamos de acuerdo que un ser humano debe intentar ser feliz siendo quien es y sin lastimar a alguien a propósito, pero la manera en la que se están haciendo las cosas no son las correctas. Estudios científicos demostraron que los hombres son más sensibles, perciben mejor los colores, aprecian más la música, saborean mejor los alimentos, sufrimos más el amor. Las mujeres están diseñadas para soportar uno de los dolores más agónicos de la naturaleza, dar luz, dar a luz a una vida. Tienen más células, se curan más rápido y sobre todo su mente ayuda a superar traumas de manera asombrosa. ¿En qué momento cambia todo esto? Aún así los hombres aprendieron a ser fuertes y a formar al mundo tal y como es, mientras que las mujeres superaron los estereotipos y se atrevieron a un mundo tal y como mientras las mujeres superaban ciertos estereotipos y se atrevieron a competir con nosotros, pero en la actualidad el ser humano se ha visto debilitado por estos ideales cuestionables. La disciplina pasó a ser un castigo, las leyes biológicas pasaron a ser términos opresores, y en Ecuador el problema está en la generación anterior.
que no está dispuesta a entender y la generación actual no está dispuesta a escuchar. Muchas gracias, deportista Alexis Ramos. Y tienes toda la razón. Hay esa entre generaciones, entre la generación antigua y la generación actual, lo cual nos da mucho de qué hablar. Ahora coménteme, funcionario público Anthony Jara, ¿tú qué opinas sobre esta pregunta? ¿Cuáles son los estereotipos de género más arraigados en la cultura del Ecuador? ¿Y cómo crees tú que afectan tanto a los hombres como a las mujeres? Bueno, por lo menos en lo que se refiere en el país, los estereotipos de género siguen marcando la vida tanto de hombres como de mujeres. Algunos de los más arraigados incluyen que las mujeres, la idea de que deben ser las principales responsables del hogar y la crianza de los hijos, lo que limita su acceso a la educación y el desarrollo profesional. También se espera que sean sumisas y delicadas, lo que refuerza la desigualdad en la toma de decisiones. En cambio, para los hombres, esperan que sean el principal proveedor del hogar y que no muestren emociones, lo que puede afectar principalmente lo que es el tema de la salud mental y asimismo alimentar su involucramiento en la crianza de sus hijos. Estos estereotipos refuerzan desigualdades estructurales y fomentan la discriminalidad en el ámbito laboral, educativo y político. Muchas gracias y qué respuesta. Tienes razón, se tienen eh, esas dos visiones de tanto de como la mujer. A la mujer por lo general se le tiene como que solo sirve para lavar platos, estar en la casa, es ama de casa. Y el hombre por lo general es el que provee la comida a la tribu, por así decirlo. Eso me da paso a la siguiente pregunta. Para ti mismo, funcionario público Antonio Alejandro, ¿cómo podemos desafiar estos estereotipos desde la educación y los medios de comunicación? Principalmente en lo que es el tema de educación, se pueden incluir enfoques en la educación con una perspectiva de género en el currículo escolar, promoviendo así los valores de igualdad desde la infancia. También es clave capacitar a docentes en estos temas. En el segundo punto, que es los medios de comunicación, se pueden promover una representación más equitativa de hombres y mujeres en en la televisión, la publicidad y las redes sociales, eliminando así las imágenes que refuercen estereotipos de géneros y promoviendo referentes femeninos en distintos ámbitos. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora, experto, por favor, ¿puedes responder la pregunta? ¿Cómo podemos desafiar estos estereotipos desde la educación y los medios de comunicación? Yo pienso que para desafiar los estereotipos desde la educación y los medios, es esencial promover currículos educativos críticos e inclusivos que integren perspectivas diversas, historias no hegemónicas y análisis de estructuras de poder, fomentando la reflexión sobre prejuicios y privilegios. Simultáneamente, los medios deben priorizar representaciones auténticas y multifacéticas, evitando simplificaciones dañinas mediante políticas editoriales que exijan consultar a comunidades representadas y amplificar voces marginadas. Ambos espacios deben trabajar en sinergia, la educación desarrollando habilidades de pensamiento crítico para cuestionar narrativas dominantes y los medios modelando contenidos que normalicen la diversidad sin fetichizarla. Esto requiere compromiso institucional, financiamiento para producciones inclusivas y auditorías continuas para identificar y corregir sesgos sistémicos. Muchas gracias, experto Jordan Vallejo. Tienes toda la razón. Desafiar esos estereotipos requiere el compromiso institucional y financiamiento para producir eh, instituciones inclusivas y auditorías. Ahora coméntame, deportista Alexis Ramos, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que podemos desafiar estos estereotipos en los medios de comunicación? Bien, uno de los primeros métodos de educación se basaba en la religión, como por ejemplo, puede decir el catecismo, y se preguntarán, ¿qué tiene de malo? Pues bueno, la religión enseña que el hombre es el protagonista y que la mujer es su acompañante. Desde este punto demuestro que mucho antes la información de quiénes somos y qué debemos ser está siendo manipulada. Después nos enseñaron nuestros padres cómo debería ser un niño o una niña, porque así les enseñaron sus padres.
Y en la actualidad pasa algo similar. La generación pasada no quiere ver el mundo tal y como es. La solución en el pasado fue atacar justamente la credibilidad de la religión. Y hoy en día, a pesar de tener acceso a gran parte de la información del mundo, aún siguen creyendo. Realmente los jóvenes, entre jóvenes, se entienden. Esto de los estereotipos y poco les importa, pero a quienes sí les afecta son las generaciones pasadas. Es decir, hay que desafiarlos a ellos, cambiar la educación actual a lo que se supone deben aprender. Y lo que debemos aprender es a ser felices y dejar de juzgar a otros por estereotipos del pasado. Derribar estereotipos es solo una parte del cambio. Para entender realmente el camino hacia la equidad, es clave mirar atrás y ver cómo han evolucionado los derechos de las mujeres en Ecuador. Desde el derecho al voto hasta la lucha por la igualdad salarial y la protección contra la violencia de género, cada avance ha sido producto de décadas de esfuerzo y resistencia. Pero ¿hasta dónde hemos llegado y qué desafíos persisten? En la siguiente parte, Evolución de los derechos de las mujeres en Ecuador, exploraremos este recorrido y lo que aún falta por lograr. Muchas gracias, Douglas, por esta introducción a este tema. Eh, Por deportista Alexis Ramo, por favor, ¿me puede responder la pregunta? ¿Qué hechos históricos han marcado la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador? Bien, empecemos con 2018, la despenalización parcial del aborto por violación. Antes de la reforma del Código Penal ecuatoriano, solo permitía el aborto en casos de peligro para la vida de la madre o cuando el embarazo era producto de una violación a una mujer con discapacidad mental. Esto dejaba afuera a miles de niñas adolescentes y mujeres víctimas de violación sexual. Según datos oficiales, cada día al menos 11 niñas menores de 14 años dan a luz en el país. Entre el 2016 y 2020 se reportaron más de 20.000 denuncias por violación. Ante esta realidad, activistas, organizaciones feministas y grupos de derechos humanos impulsaron la demanda de acceso al aborto en casos de violación. El 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional del Ecuador declaró inconstitucional la penalización del aborto en casos de violación. Esta decisión obligó a la Asamblea Nacional a reformar el Código Penal para garantizar este derecho. El fallo marcó un avance ya que reconoció que obligar a una mujer o a una niña a continuar un embarazo producto de una violación era una forma de violencia y afecta sus derechos humanos. En febrero del 2022, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Interrupción del Embarazo en caso de violación, con varias restricciones. El plazo límite de 12 semanas de gestación para mujeres en general y hasta 12 semanas para niñas, adolescentes, mujeres rurales o indígenas. Denuncias o declaraciones juramentadas. Se requería que la víctima haga una denuncia o firme una declaración juramentada para acceder al aborto. El presidente Guillermo Lasso vetó parcialmente la ley, argumentando que debería haber más restricciones, pero finalmente fue promulgada en abril del 2022. La despenalización del aborto por violación en Ecuador representó un avance en los derechos de las mujeres. Para su implementación sigue enfrentando estas barreras. La lucha continúa para garantizar un acceso real y seguro de este derecho, especialmente para niñas, mujeres en situación de vulnerabilidad. Mu- Muchas gracias por tu pregunta, Alexis. Ahora, coméntame tu experto Jordan Vallejo. Eh, ¿Qué hechos históricos han marcado la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador? Hay varios hitos históricos que destacan la lucha por los derechos de las mujeres en Ecuador, como Matilda Hidalgo de Prócer, que fue la primera mujer en votar en América Latina el 10 de mayo de 1924. Y otro, también el 9 de junio de 1924, se publicó un informe que permitió a las mujeres votar y ser elegidas. También Ecuador reconoció oficialmente el sufragio femenino en la Constitución el 26 de marzo de 1929.
Hidalgo también fue la primera mujer en Ecuador en obtener un título en medicina en 1921. Y otras figuras importantes incluyen a Manuela Sáenz, quien desafió las normas sociales, y Marieta de Ventimilla, una escritora y pensadora considerada un símbolo del feminismo ecuatoriano a principios del siglo XX. Muchas gracias, Jordan. Tienes toda la razón. Aquellas mujeres fueron históricos en lo que viene a ser la lucha por los derechos de las mujeres. Ahora coméntame, funcionario público Anthony Jara, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Tú cuáles crees, qué hitos históricos crees que han marcado la lucha por los derechos de las mujeres aquí en Ecuador? Bueno, principalmente los hitos más claves que yo considero ya igual son los mismos que mis compañeros, pero yo tengo en específicamente tres, que es cuando Ecuador se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en otorgar el derecho al voto de las mujeres, que fue en el año de 1929. Luego de esto, en el año 2008, con la nueva constitución, se reconoció la equidad de género como un principio fundamental y estableció medidas para erradicar la violencia de género. Y por último, en la ley que se aprobó en el año 2018, que es para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que busca proteger a las víctimas y sancionar a los agresores. Muchas gracias por sus respuestas. Y ahora les tengo otra cuestión. ¿Ustedes qué desafíos creen que persisten para garantizar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el país? Cuéntame, Anthony Jara, ¿tú qué opinas sobre eso? Bueno, a pesar de los avances, aún persisten desafíos como son lo que es la brecha salarial, la desigualdad en el acceso a empleos formales y de liderazgo, los altos índices de violencia de género con una tasa alarmante de feminicidios y por último lo que es la falta de implementación efectiva de las leyes en la equidad de género. Muchas gracias por tu respuesta, Anthony. Ahora coméntame, deportista Alexis Ramos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué desafíos crees tú que persisten para garantizar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres aquí en el país? Bueno, tenemos que hombres y mujeres tienen diferencias biológicas evidentes en aspectos como la reproducción, la fuerza física, las hormonas y ciertas funciones cerebrales. Pero estas no justifican desigualdades en derechos u oportunidades. Mientras que los hombres en promedio poseen mayor masa muscular y testosterona, las mujeres tienen capacidades como la gestión y una mayor conexión entre los hemisferios cerebrales. Sin embargo, la inteligencia, el comportamiento y el talento dependen más de la educación y el entorno que de la biología. La igualdad no significa que sean idénticos, sino que ambos deben tener acceso a las mismas oportunidades y ser valorados por por sus capacidades individuales. Muchas gracias, Alexis. Tienes toda la razón. Igualdad no solo significa ser idénticos, sino que también tenemos que tener el acceso a las mismas oportunidades que- de las formas por sus capacidades individuales. Ahora coméntame, experto Jordan Vallejo, ¿tú qué opinas? ¿Tú cuáles crees, qué desafíos crees que persisten para garantizar la plena igualdad de derechos entre hombres y mujeres aquí en el Ecuador? Existen varios avances legales como la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género, y persisten desafíos estructurales para lograr la plena igualdad. También se puede decir que económicamente hablando, las mujeres enfrentan desigualdad salarial. Según el INEC, ganan un 17% menos que los hombres y sobrecarga de trabajo no remunerado. En la política, aunque hay cuotas de paridad, su representación en cargos de poder sigue siendo minoritaria. Los derechos conquistados han abierto puertas, pero la verdadera equidad se mide en la participación real de las mujeres en los espacios de decisión. En Ecuador, cada vez más mujeres ocupan cargos políticos, lideran movimientos sociales y generan cambios desde distintos frentes. Sin embargo, aún enfrentan barreras como la discriminación, la falta de representación y la violencia política. En la siguiente parte, participación política y social de las mujeres, avances y obstáculos, analizaremos los avances logrados y los desafíos que persisten en la lucha
por una participación igualitaria. Muchas gracias por esa introducción al tema. Eh, la primera pregunta que quiero realizar es para el deportista Alexis Ramos. Eh, ¿Qué avances ha tenido Ecuador en la participación política de las mujeres y qué obstáculos aún enfrentan? Bueno, como deportista puedo aportar una perspectiva adicional sobre los avances y desafíos de las mujeres en la política, basada en la experiencia de la participación femenina en ámbitos deportivos. En muchos casos, las mujeres en el deporte han enfrentado obstáculos similares a los que se encuentran en la política, como la discriminación de género y la falta de visibilidad. De manera similar a lo que ocurre en el deporte, la presencia de mujeres líderes en la política ecuatoriana, como en las instituciones deportivas, abre puertas para futuras generaciones. Si bien la representación de las mujeres en el deporte y en la política sigue siendo minoritaria, los avances en ambos ámbitos muestran que, con políticas inclusivas y una mayor visibilidad, las mujeres pueden ocupar roles de liderazgo y transformar las estructuras sociales. Muchas gracias por tu respuesta, Alexis. Y tienes toda la razón. Las mujeres también pueden ocupar esos roles de liderazgo. También pueden transformar esas estructuras sociales las cuales les ponen en una desventaja, por así decirlo, contra los hombres. Ahora, experto Jordan Vallejo, coméntame, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué avances ha tenido Ecuador en la participación política de las mujeres y qué obstáculos aún enfrenta? Ha habido avances significativos en la participación política de las mujeres, destacando la incorporación de los principios de paridad y alternancia de género en su constitución en 2008 y en la ley electoral 2020, que exigen que el 50% de las candidaturas sean ocupadas por mujeres, con consecuencia alterna en las listas. Esto ha incrementado su representación en la Asamblea Nacional, alcanzando alrededor del 38% en 2023 y en cargos locales. También persisten obstáculos como la subrepresentación en alcaldías y prefecturas, menos del 15%, violencia política de género, incluyendo acoso y discriminación. Muy interesante tu respuesta, Jordan. Y continuemos contigo, funcionario público Anthony Jara. Coméntanos, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees sobre qué avances ha tenido Ecuador en la participación política de las mujeres? ¿Y qué crees tú? ¿Cuáles son esos obstáculos que aún no enfrentan? En Ecuador, en lo que es el tema de participación política de las mujeres, creo que ha avanzado con una implementación de leyes de paridad de género en candidaturas electorales. Actualmente hay más mujeres en la Asamblea Nacional y en gobiernos locales. Sin embargo, todavía persisten obstáculos como el machismo y la violencia política, donde las mujeres son el principal blanco de ataques y de descalificaciones, el menos acceso a financiamiento y redes de apoyo, lo que dificulta a sus campañas políticas. Y por último, la sobrecarga de roles familiares que limita el tiempo y los recursos que pueden dedicar a la vida política. Muchas gracias, Anthony. Y tienes razón, la participación política también existe lo que viene a ser el machismo, donde las mujeres, como tú lo dijiste, son blancos de ataques y descalificaciones, ya por el hecho de ser solo mujeres. Ahora coméntame, Anthony, ¿cómo podemos fomentar una mayor participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones? Principalmente impulsando programas de formación y liderazgo para mujeres, sancionando lo que es la violencia política de género y fomentando la corresponsabilidad en el hogar para que las mujeres tengan más tiempo para participación en la política. Son muy buenas maneras de fomentar esa participación. Coméntame, deportista Alexis Ramos, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Cómo podemos fomentar una mayor participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones? Bueno, la visibilidad y el apoyo mediático, aunque a menudo se considera indicadores de influencia política, no siempre se correlacionan con competencia o experiencia en áreas específicas. En algunos casos, las mujeres han logrado posicionarse en espacios de toma de decisiones, no necesariamente son las más capacitadas o preparadas.
Esto puede llevar a que las decisiones tomadas no estén basadas en un conocimiento profundo o un análisis informado, sino una estrategia de marketing político o en la necesidad de mantener una imagen pública. Muchas gracias, Alexis, por esa interesante respuesta. Coméntame tú, experto Jordan Vallejo, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Tú cómo crees que podemos fomentar una mayor participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones? Yo creo que para fomentar una participación de mayor participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones, es esencial implementar políticas estructurales que eliminen barreras sistémicas como cuotas de género o leyes de paridad en cargos públicos y privados, respaldadas por programas de formación y liderazgo y mentorías que fortalezcan sus habilidades y confianza. También se debe combatir sesgos culturales mediante campañas de sensibilización sobre equidad de género, promover entornos inclusivos con horarios flexibles y corresponsabilidad parental y garantizar transparencias en los procesos de selección con criterios objetivos. Muchas gracias por esa interesante respuesta. Bueno, a todo esto sabemos que hay estrategias para fomentar la equidad de género en diversos ámbitos. Eh, Anthony Jara, ¿tú qué opinas sobre las estrategias? ¿Qué estrategias crees tú que han demostrado ser efectivas para promover la equidad de género en el ámbito laboral y educativo en Ecuador? En lo que se refiere a lo que es el ámbito laboral, es principalmente la implementación de las políticas de equidad salarial, las licencias de paternidad y maternidad extendidas, asimismo como programas de capacitación para mujeres en sectores que son tradicionalmente dominados por los hombres. En el ámbito educativo es lo que es la inclusión de perspectiva de género en los planes de estudios y promoción de carreras, tanto sean las científicas, las tecnológicas, las ingenierías y las matemáticas, en lo que son las mujeres. Muchas gracias por esa respuesta, Anthony. Coméntame, deportista Alexis Ramos, ¿tú qué opinas? ¿Qué estrategias crees que han demostrado ser efectivas para promover la equidad de género en el ámbito laboral y educativo aquí en Ecuador? Bueno, para complementar lo que dijo el funcionario público, diré que Ecuador promueve la equidad de género con leyes de paridad, políticas contra la discriminación, con capacitación para mujeres y fomento de carreras de STEAM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. También impulsa el liderazgo femenino, el acceso a financiamiento y la prevención de la violencia de género. Sin embargo, aún existen desafíos como la brecha salarial y la violencia. Muchas gracias, tienes toda la razón. Todavía existen esos desafíos, todavía existe ese problema de la brecha salarial y la violencia contra la mujer. Ahora, coméntame, experto Jordan Vallejo, ¿tú qué estrategias crees que han demostrado ser efectivas para promover la equidad de género en el ámbito laboral y educativo aquí en Ecuador? Estrategias efectivas, yo creo que es promover la equidad de género en los ámbitos laboral y educativo, incluyen la implementación de marcos normativos robustos como la Constitución de 2008 que garantiza la igualdad y la Ley Orgánica de Educación Intercultural que fomenta la inclusión. En el sector laboral se han establecido cuotas de género en cargos públicos en un 40% y políticas contra el acoso y la discriminación, junto con programas de capacitación y emprendimiento para mujeres, especialmente en zonas rurales. Como ya se mencionó en educación, se promueve el acceso equitativo mediante becas para mujeres en áreas STEM y la integración de perspectivas de género en los currículos y campañas para reducir la deserción escolar femenina. Muchas gracias por esa respuesta. Eh, Ahora pasemos de la educación a la política. Eh, Coméntame, Jordan, ¿cómo pueden las políticas públicas y las iniciativas privadas trabajar juntas para cerrar las brechas de género? Las políticas públicas y las iniciativas privadas pueden colaborar para cerrar las brechas de género mediante un enfoque integrado que combine marcos legales, incentivos económicos y programas específicos. El gobierno puede establecer regulaciones como cuotas de género en cargos directivos, licencias parentales equitativas y leyes de igualdad salarial, mientras que en el sector privado pueden implementar prácticas inclusivas como capacitaciones en sesgos inconsistentes
mentorías y planes de desarrollo profesional para mujeres. Muchas gracias por tu respuesta. Coméntanos, deportista Alexis Ramos, ¿tú qué opinas? ¿Cómo, cómo crees que pueden las políticas públicas y las iniciativas privadas trabajar juntas para cerrar las brechas de género? Aunque las políticas públicas y privadas pueden reducir la brecha de género, su efectividad sigue limitada por las barreras culturales y sociales. Las cuotas de género pueden ser simbólicas si no se abordan estereotipos y perspectivas sociales. Además, la implementación desigual de estas medidas afectan más a las mujeres en zonas rurales. La equidad real requiere de un cambio cultural profundo. Muchas gracias. Tienes toda la tener una equidad real. Necesitamos cambiar, realizar un cambio cultural profundo. Coméntame, funcionario público Anthony Jara, ¿cómo pueden las políticas públicas y las iniciativas privadas trabajar juntas para cerrar las brechas de género? En lo que son las políticas públicas, yo creo que debería darse un mayor presupuesto para programas de equidad de género. Asimismo, sanciones un poco más estrictas contra la discriminación y apoyo a mujeres emprendedoras. En el ámbito de las iniciativas privadas, puede ser que empresas puedan adoptar políticas de equidad salarial, liderazgo inclusivo y programas de mentoría para mujeres. A lo largo de este episodio hemos recorrido el camino de la equidad de género en Ecuador, desde los estereotipos que aún persisten hasta la evolución de los derechos y la participación de las mujeres en la política y la sociedad. Los avances son innegables, pero los desafíos también. La equidad no es solo un meta legal o política, sino un cambio cultural que requiere la participación de todos. La pregunta clave es, ¿qué podemos hacer desde nuestras propias acciones para seguir rompiendo barreras? Sigamos cuestionándonos, aprendiendo y promoviendo una sociedad más justa. Muchas gracias al sector público, funcionario Jara, el deportivo, al señor Ramos y el especialista Vallejo, por compartir sus conocimientos con nosotros. Ha sido un placer tenerlos en Tech Verde. A nuestros oyentes, les recordamos que pueden seguirnos en TikTok como @techverde_G04. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.